Continuando con el vídeo anterior sobre filamentos del que hablamos, de la marca Smartfield, quiero enseñaros varios problemas que os vais a encontrar, la importancia que tiene el filamento a la hora de la impresión. Me he traído algunas piezas para que veáis algunos defectos y algunas mejoras que se pueden conseguir configurando vuestro programa, vuestro slicer, ¿vale? Mira, para empezar quiero enseñaros una pieza. Esta es una de las que voy a utilizar en el refuerzo de lo que es la máquina de la Anet. Si os fijáis, la calidad está bastante bien. Aquí la máquina no la tenía tampoco tan calibrada, pero la pieza, para ser una pieza grande, estaba bastante bien. Yo ya los parámetros los tenía configurados en la máquina, pero me faltaban algunos. Si os fijáis, aquí hay un poco de separación entre alguna capa, ¿vale? Esas separaciones entre capas se deben a ciertas cosas que vamos a ir viendo. La separación entre capas se debe a que la altura de capa estuviera seguramente muy alta. También el extrusor que trae la máquina, la Anet, no es muy bueno. El extrusor es una de las cosas que yo luego recomiendo. En uno de los vídeos ya explico el extrusor que voy a utilizar, porque el que traen no es muy bueno, ¿vale? Pero esa separación entre capas, si ya es muy continuado, se debe a que la altura de capa es muy alta. Entonces, por ejemplo, para un nozzle, o sea, lo que es la punta por donde sale el material, por donde sale el PLA, el ABS o el que estemos utilizando, ¿vale? La altura máxima de capa sería 0,32 milímetros. Recordad, de 0,4 milímetros utilizamos una boquilla de 0,4, el máximo es 0,32. Si esa altura nos salimos de los parámetros, empieza a saltarse y a crear esos huecos entre piezas, como este pequeñito que vemos aquí, ¿vale? A ver si enfoca un poco mejor y se ve ahí. Aquí realmente es un poquito. Ya os digo que la pieza esta la había sacado muy bien. Estoy muy contento con ella, es de las primeras que hice. Lo que pasa es que todavía no he puesto ninguna de las piezas de refuerzo, porque tengo que desarmar todo completamente la máquina para todas las cosas que le voy a hacer, ¿vale? Ya os digo que los orificios han quedado muy bien, pero yo ya la tenía aquí bastante configurada. Otra cosa importante es a la hora de, en vuestro programa, si utilizáis Cura, yo siempre utilizo Simplify 3D. Una de las cosas que configuro es el tipo de creación que quiero, o sea, el tipo de estructura que quiero que me cree, ¿vale? Por lo general trae una en forma de cuadrado y yo siempre la cambio a forma triangular. Es más rápido cuando imprimes así. Si veis, esta pieza está sin terminar porque empezó a salir mal y la guardé para utilizarla con los vídeos. Si os fijáis aquí, la estructura que tiene mucha resistencia porque esa forma es como triangular y ahorramos filamento, tiempo y es muy resistente ese tipo de estructura, ¿vale? Otra cosa importante que me pasó en esta pieza, si os dais cuenta, son estos pequeños hilitos. Esos hilitos que van cayendo por ahí, eso es debido a las retracciones. Ese es otro parámetro muy importante a tener en cuenta cuando imprimamos con nuestra máquina, y es que tengamos las retracciones bien colocadas, o sea, bien configuradas, porque esto se debe a los desplazamientos cuando el nozzle de la máquina, el cabezal y el extrusor empiezan a moverse rápidamente. Por ejemplo, si en este caso estaba haciendo esta parte y se ha movido muy rápidamente porque la pieza mide, no es muy pequeña, tampoco muy grande, pero para que veáis que ha tenido que hacer un recorrido más o menos grande, si lo que es el material que queda en la boquilla dentro tiene que retraerse hacia adentro. Si no lo hace correctamente, porque la distancia es muy grande, ocurre esto, que deja estos pequeños hilillos. Y imaginaos que esta capa no importa, pero imaginaos que es una capa ya final, ¿no? Que es la última capa que va a hacer, o de las últimas capas. Entonces nos quedaría muy feo, la pieza quedaría muy mal. Si os fijáis, también ha pasado en este lado de aquí. Aquí las retracciones no estaban bien y ha producido este tipo de fallos. Ya os digo, el cabezal que trae también propicia que, aunque tengamos las retracciones muy bien calibradas,
pueda ocurrir. Lo que ocurre es que es un parámetro que incluso con un cabezal bueno, como es el E3DV6, que es el que voy a poner en mi máquina, este parámetro tenemos que tenerlo bien establecido, ¿vale? De hecho, lo importante, o sea, la prueba que tendríais que hacer es extruir también la cantidad, o sea, hacer una prueba de hacer con Cura, por ejemplo, o con Repetier, con cualquier programa que podáis controlar la máquina desde el ordenador, pues hacer una prueba en la que vaya cayendo material y ese material se tiene que ir depositando haciendo como unos pequeños círculos y con un flujo constante. Eso indicará que realmente el flujo, o sea, la cantidad de material que está cayendo es el que tiene que ser. Si empieza a caer ladeándose, empieza a caer de forma muy irregular, con una cantidad de filamento también irregular, eso indica que no está bien, que no está calibrado bien, ¿vale? Entonces es importante que tanto la cantidad de material que sale como las retracciones que acabamos de ver las tengamos bien controladas con la máquina. Si no, ocurrirán cosas como esta. Otra cosa que podemos ver, pues mira, tenemos otra pieza por aquí, como podéis ver. Esta ha salido muy bien. Aquí ya ajusté mejor los parámetros de la máquina y no hay ninguna fisura, ningún escaloncito entre capas. Y fijaos que aquí tiene una inclinación, el círculo ha salido con muy buena calidad. Ese sigue siendo el extrusor original, ya os digo que esto depende muchas veces también que el extrusor lo tengamos a una temperatura adecuada y que la máquina también quiera poner un poco de su parte, ¿vale? Aquí es el resultado final, es muy bueno, excepcional. Estas son unas piezas que luego os mostraré que son de refuerzo para la parte superior de la ANET. Fijaos qué calidad da. Y este es un filamento BQ. Para ser un filamento estándar, normal, ha dado muy buen resultado, ¿eh? Aquí podéis ver los agujeros, ¿vale? En otros vídeos enseñaré cómo en este tipo de círculos no, pero en otros más pequeñitos sí me he hecho con algunas herramientas para poder ahuecar y para poder vaciar en el caso de utilizar soportes. Porque en este tipo de piezas no, pero en otras sí nos interesa crear un pequeño soporte para que la pieza no se combe cuando la estamos imprimiendo, si tiene una altura determinada, si ya empiezan a ser un poco grandes, y para que esos soportes nos haga que la pieza no se nos caiga, ¿vale? Porque cuando tiene unas dimensiones o una forma muy peculiar, es muy importante que utilicemos ese tipo de soportes. Al igual que si son pequeñas, si son muy pequeñitas las piezas, deberemos de utilizar dos opciones que hay muy interesantes en cualquiera de los programas, que son o Brim o Raft, o incluso ambas, ¿vale? Si la pieza es muy pequeñita, no tengo ninguna por aquí, pero si la pieza es muy pequeña, lo que va a ocurrir es que no se va a adherir bien a la cama. Imaginemos que esto es la cama caliente, entonces no se va a adherir bien a la superficie de la cama, y al ser muy pequeñita lo que hacemos es que le hacemos un soporte que sobresalga de la pieza pero por debajo. Esos soportitos luego los vamos a cortar, los cortaremos, ¿vale? Y los quitaremos, pero nos mantiene la pieza más fija. Para eso también es muy interesante utilizar una laca. Yo recomiendo 3D Lac porque es la mejor, sin duda. Se puede utilizar la clásica Nelly, pero yo creo que la que es muy interesante es la 3D Lac, porque adhiere con poquita cantidad, se adhiere muy bien. Estas piezas, si os fijáis, la adherencia que tienen, súper buena, muy buena. Vamos a ver otra pieza que he impreso. Esta ya os la enseñaré también en los vídeos. Ninguna de estas piezas que estáis viendo son creaciones mías. Os diré de quién he estado siguiendo también un poco los pasos, porque hay gente muy interesante por internet que hace cosas increíbles, y siempre hay que aprender de la gente que ya ha experimentado y que ya tiene un conocimiento previo sobre la impresión 3D. Esta es una de las piezas que, como veis, utiliza unas piezas de usillo de metal y unos también aquí de metal en vez de los rodamientos, pero quiero que veáis que esta pieza era más complicada de imprimir porque tiene aquí esta especie de zona semicircular, entonces aquí le cuesta más a la máquina de terminarla, ¿vale? Incluso haciéndola con mucha calidad, porque estas están en alta calidad, las he dejado
mucho tiempo, tiene un tiempo de impresión bastante largo, ¿vale? Y sí podéis ver por aquí cómo esta pieza sí la hice yo con el soporte, entonces tuve que ahuecar esta parte central y esta parte para las barras laterales, que las podéis ver ahí. Entonces utilicé unas herramientas. Hay quien prefiere no utilizar el soporte. En estas piezas realmente no hacía mucha falta, pero bueno, yo las hice porque eran las primeras que hice y estaba aprendiendo también cómo las hacía, ¿vale? Aquí podéis apreciar que también la pieza había salido muy bien, aunque tenía otra vez el problema de la separación un poquito de capas, pero la pieza final quedó muy bien, muy sólida. Esto es PLA y podéis comprobar que es una pieza muy sólida, ¿vale? Cosas importantes también que podemos ver con las piezas y que hay que tener en cuenta es el tema de la primera capa. Aquí podéis apreciar que esta era mi primera capa. Esta pieza, esta parte es la que tocaba la cama, ¿vale? Ha salido bastante bien, a pesar de que estoy utilizando todavía lo que sería el extrusor original. Pero ha salido muy bien porque primero he utilizado un cristal. Yo la superficie que tengo en mi impresora es un cristal de borosilicato. Recordad ese nombre, borosilicato. Hay mucha gente que utiliza otro tipo de materiales o que imprime directamente sobre la cama, pero el borosilicato tiene una ventaja muy grande y es que mantiene la temperatura muy bien, ¿vale? Yo no estoy utilizando sensor de autolevel por ahora, porque para cristal y para metal hay dos tipos, pero como estaba diciendo, el tema del cristal, el borosilicato, es un cristal especial, no vale muy caro, pero cada vez que tengáis que imprimir, la limpieza del cristal es muy rápida, sencilla, y se adhieren con el 3D lac, con la laca, vais a conseguir que las piezas se adhieran muy bien, evitando tanto que en piezas pequeñas se despeguen, como en piezas grandes que el acabado final sea muy feo, ¿no? No queden bonitas. Esta no ha quedado del todo perfecta, ya os digo que todavía hay alguna imperfección por ahí, ¿vale? Estas son las piezas superiores de la Anet y ya de camino os digo, esto es una de las mejoras, que es para evitar que se muevan las barras laterales, no las que son lisas, sino las que van conectadas al motor, ¿vale? Entonces la vibración se evita con esta pieza que ya veremos más adelante. Entonces, importante, en esa primera capa, lo importante es que la separación entre el nozzle de lo que es la cabecita que hemos dicho antes, por donde sale el material, la separación que hay entre la cama y el nozzle, esa separación que nosotros dejemos, tiene que estar muy bien calibrada. Si no está bien calibrada, por eso hay gente que decide poner el sensor autolevel, que no, ya digo, no es necesario de ponerlo, pero sí es importante que tengamos la máquina perfectamente calibrada. Hay muchos vídeos en internet por ahí que se utiliza un folio, ese es el método básico y con el que se consiguen muy buenos resultados. Luego, una vez que tengamos la cama muy bien calibrada, muy bien centrada, que es el nozzle, midamos en distintos puntos con el folio, que eso lo podéis ver por internet, y veáis que está la distancia que hay entre el nozzle y la cama en varios puntos es exacta, que tengamos una superficie como el borosilicato o estas pegatinas que hay de la casa Vortex, hay infinidad de materiales para la cama, pues que esa primera capa sea con el ventilador de capa desconectado, lo quitamos, ¿vale? Que esa impresión sea más lenta, porque nos va a ayudar a que ese material se deposite mucho más despacio, con lo cual vais solidificando de una forma mejor. Que la temperatura de la cama sea la correcta, yo siempre la pongo a 60 grados, depende del tipo de material. Si utilizáis una marca como yo estoy utilizando, Smartfield o BQ, depende también, habría que hacer pruebas, ¿vale? Y utilizar en las piezas, recordaros que utilicemos en las piezas que son muy pequeñitas o las que veáis que son susceptibles de que se puedan mover, utilizar el brim o el riff, ¿vale? Entonces, ya solo me quedaría deciros en este vídeo que hay algunas cosas más que afectan a la impresión. Os voy a enseñar otra pieza para que no estemos siempre con la misma. Esta es la pieza para la caja que he hecho para
la controladora que voy a cambiar, la MKS Gen 1.4. Ya la veis de paso, ya haré un vídeo con ella, con los drivers ya conectada y tal. Esta también ha salido muy bien, ahí podéis ver la calidad. Os digo que no llega a ser muy buena, porque el cabezal y demás no están. Yo todavía no he actualizado nada en la máquina, las vibraciones le afectan todavía. No he hecho ninguna mejora todavía, estoy emperrado un poco en ver qué calidad da la máquina sin que yo haga nada. O sea, simplemente calibrándola, pero si os fijáis los laterales espectaculares, o sea, esta calidad súper buena. Aquí podéis ver cómo queda la pieza. Pero sí quería deciros que otra de las cosas que puede pasar se llama warping, y ahí los filamentos en todo influye, ¿vale? Porque las piezas, cuando las hacemos muy altas, si el tipo de filamento que estamos utilizando no es de buena calidad, las piezas tienden a caerse o a torcerse un poco por varios efectos. El que os voy a comentar ahora el warping, es cuando la pieza se empieza a despegar desde las esquinas, ¿vale? Eso se llama warping y se soluciona teniendo una buena calibración. Si no tenemos una buena calibración de los parámetros que hemos dicho antes, ese efecto warping puede aparecer en piezas que empecéis a imprimir, ¿vale? Los hilitos que hemos visto antes, ya hemos visto que es con la retracción, ¿vale? Y qué cosas más vamos a ver. La retracción la hemos visto. La cantidad de material extruido, la temperatura del filamento hay que utilizar. Yo siempre estoy respetando el que viene por defecto en el fabricante, ¿vale? Pero yo os digo, os invito a que entréis en Thingiverse, veáis ahí piezas que hay de test y podéis probar con 200, 210, 205, hacer pruebas para ver en qué rango os imprime bien, ¿vale? En teoría, con un buen material y calibrándolo os debe de imprimir perfectamente, ¿vale? Y la velocidad. El último parámetro que es importante es que si queremos imprimir con la ANET, que no es una impresora muy rápida, nuestras piezas, para que salgan bien, tienen que tener una velocidad adecuada. Si no utilizamos la velocidad adecuada, por ejemplo, en esta pieza yo he utilizado la velocidad correcta, no os diré exactamente cuál es, que no recuerdo ahora, pero en cada máquina tenéis que vosotros probar, ¿vale? Puede que mi máquina pueda ir un poquito más rápido, un poquito más lento, dependiendo de la máquina que utilicemos. Si en el caso de alguno de vosotros hayáis puesto alguna electrónica especial, entonces pueda ir más rápido. Cuando yo haga las actualizaciones es una de las cosas que haré, podré imprimir más rápido. Pero esa velocidad nos va a influir directamente en la calidad de las piezas. Si queremos imprimir muy rápido y el material o la temperatura la tenemos muy alta, no tenemos en cuenta esa temperatura y ese movimiento que va a generar lo que sería el extrusor a través de nuestro eje X o nuestro eje Y, nos va a producir que lo que es la pieza no tenga una calidad final muy buena, ¿vale? Entonces, esa velocidad tiene que ser, si es muy lenta, tiene que ver con la temperatura, ¿vale? O sea, si la temperatura a la que estamos nosotros extruyendo es muy alta, o sea, está muy caliente, tendrá que ir extruyéndolo a una velocidad mucho más alta. Si la temperatura es más baja, los movimientos también tienen que ser más bajos. Esos parámetros tenemos que tenerlos en cuenta, ¿vale? Yo intentaré hacer un vídeo más adelante en el que explique eso mejor. En internet hay variedad de vídeos también que os lo explican. Y creo que no me dejo nada en este vídeo, que quería ver un poco el tema de los materiales, ¿vale? Bueno, terminamos aquí la segunda parte, que es bastante más larga que la primera, porque aquí hemos visto muchas más cosas. Espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.